Buenas a todos, soy Daniel Muñoz y estoy aquí para contar una historia poco común entre jóvenes. Recibí un trasplante de hígado a los 16 años. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el primer aviso que tú sabías que algo no iba bien? Todo empezó porque mis padres se dieron cuenta de que estaba muy cansado para ser un chico de 8 años. Tenía poco apetito, estaba sin ganas de ir con mis amigos a la calle, de jugar poco, estaba básicamente haciendo vida sedentaria con 8 años, que es muy raro. Y se alarmaron por eso y empezaron a llevarme al médico. ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Pensabas que iba a ser otra cosa tus padres? Hombre, mis padres estaban muy preocupados porque no sabían qué podía ser, iban con todo el desconocimiento del mundo. Y la verdad que fue un proceso difícil porque no fue como hacer una prueba y que automáticamente diesen con la clave. Fueron muchos meses de pruebas, de analíticas, de incluso biopsia. ¿Cuántos meses tardaron desde que tú te encontrabas mal, te llevaron al médico por primera vez, a que te detectaran que tienes un problema del hígado? Tardaron casi medio año, que fue un medio año larguísimo porque me dijeron de todo. Al principio era una sospecha de hepatitis, de cáncer de hígado, de muchas cosas. Sobre todo se apuntaba al hígado por la falta de apetito que tenía y hasta que no dieron con la tecla pasaron muchísimos meses. El diagnóstico exacto es muy raro porque, a mí incluso me cuesta recordar el nombre porque es una enfermedad muy rara, es una enfermedad autoinmune, que es una colangiopatía autoinmune por síndrome overlap. Y sobre todo fue muy difícil dar con la tecla porque es una enfermedad que sobre todo, pese a ser rara, lo más común es entre mujeres de avanzada edad. Y yo era un chico de 8 años, así que nadie se lo podía esperar. O sea, tú ya sabes que necesitas un trasplante de órganos, ¿no? No, en ese momento no lo sabía. Bueno, yo no lo sabía, lógicamente, como un chaval de 8 años, pero mis padres sí que se lo dijeron los médicos. Dijeron que la enfermedad era degenerativa, así que nunca iba a revertirse el daño, porque la medicina, el trato que recibí, lo que hacía era ralentizar el daño, pero no revertía lo que es el daño que ya había recibido mi hígado. Vale, y cuando tus padres se enteran, ¿cuánto tiempo pasa hasta que tú te enteras de que te pasa eso? A mí me lo dijeron básicamente cuando me pusieron en lista de espera para el trasplante. O sea, hay que tener en cuenta que yo tenía 8 años cuando empecé con mi expediente médico y quizá es mejor evitar que un chico tan joven se entere de toda la realidad. Así que entiendo por lo que lo hicieron mis padres, pese a que a mí desde luego me habría gustado saber hacia dónde apuntaba la cosa. Así que, ¿cómo recuerdas exactamente el momento en el que te lo contaron a ti o tú te enteraste? ¿Y qué fue lo primero que tú pensaste que se te pasa por la cabeza en un momento así? La verdad que el momento en el que me lo contaron puede parecer muy anticlimático, pero creo que en ese momento fue lo mejor para mí. Me lo dijeron con la mayor naturalidad posible, o sea, me lo explicaron con una metáfora que es muy sencilla, una analogía, que es como igual que un coche cuando una pieza le falla, lo llevan al taller, pues a un humano le pasa lo mismo, solo que en vez de una pieza es un órgano y en vez de un recambio es un trasplante. Así que me dijeron que tenía el hígado mal y que tarde o temprano me iban a llamar para que me hiciesen el trasplante y que iba a ser lo mejor que me podría pasar porque iba a mejorar mi calidad de vida. ¿Y tú qué pensaste? A mí cuando me lo dijeron, como me lo dijeron con tanta naturalidad, no sé si no me di cuenta realmente de la gravedad del asunto que estábamos tratando o si lo asumí directamente y pasé un poco la página porque dije, bueno, hasta que no me llamen a saber cuánto pasa, porque se sabe que las listas de espera para trasplantes suelen ser largas. En mi caso fue incluso más larga por un factor que ahora comentaré. Pero yo cuando me lo dijeron no fue tan dramático como la gente se puede esperar, por eso mismo, por la actitud de mis padres, por la facilidad con la que me lo contaron, también por la naturalidad y la claridad que tenían conmigo constantemente. Vale, cuando tú recibes esa noticia, ¿se lo cuentas a alguien o te quedas callado? ¿A quién se lo contaste primero? ¿Algún amigo tuyo, algún familiar? Yo se lo conté a mis 3 amigos de toda la vida, que siempre hemos sido un grupo de 4, Julio, Miguel y Álvaro. Y se lo conté en el colegio, recuerdo el momento exacto en el que se lo conté porque fue como spoiler. Dani le pasa, lo que le pasaba a Dani va a más. Y fue un momento complicado porque yo lo tenía muy, muy asumido porque era mi realidad y en mi casa era lo que había y tomaba muchísima medicación a diario, así que era algo normal para mí. Pero para el resto de niños, que imagino que sus padres le comentarían que ¿sabéis que a Dani le pasa esto o tal? Pero no en tanta profundidad como yo. Que también me ayudó mucho porque no le dieron la importancia que vi que tenía en la cara de los adultos con los que yo hablaba o con los que mis padres hablaban. Cuando yo se lo conté a mis amigos, lógicamente ellos me apoyaron desde el primer momento, pero creo que lógicamente, y como es normal, no eran conscientes de la gravedad del asunto o de lo serio que es el tema. Bueno, ya cuando me dijeron que estaba en lista de espera para trasplante tenía 12 años, así que también éramos más mayores que con 8 años, pero ni de lejos éramos conscientes de la gravedad del asunto. Así que reaccionaron simplemente apoyándome y diciéndome que estaban ahí para mí y que me guardaban el secreto.
sea, te diagnosticaron con 8 años y a los 12 entraste en lista de espera. Sí, a los 12 fue cuando básicamente ya vieron que el daño que recibió mi hígado durante esos 4 años de mi propio sistema inmune era más que irreversible y ya estaba entrando a perjudicar en mi vida diaria, ya no solo con el cansancio, con el poco apetito, sino con aspectos también visibles como el prurito, es el término de el hecho de que los ojos se te pongan más amarillos, la piel, es un signo muy indicativo de una enfermedad de hígado, que es por la bilis, de la bilirrubina, y decidieron que era el momento de ponerme en lista de espera. ¿Cómo vives tú tu día a día, que sabiendo que tu vida depende, por así decirlo, de una llamada? Yo por supuesto que tenía miedo, o sea, quien diga que no, yo creo que miente. Pero es verdad que como siempre eran noticias que venían con plazos de espera tan largos y era todo tan como larga temporada, se da hoy la noticia y sobre todo un trasplante no sabes cuándo te van a llamar porque depende del donante, depende de que encuentren un órgano que sea compatible con tu grupo sanguíneo y con 1.000.000 de factores más que desconozco y hacen que la búsqueda sea complicada. Y más en mi caso, que yo soy cero negativo, o sea que soy el donante universal, pero no puedo recibir la donación de nadie más que de mi propio grupo sanguíneo. Así que fue como el hambre con las ganas de comer para que todo tarde más y se prolongue más. Lógicamente estaba preocupado porque puede ser en cualquier momento, porque no te dan cita para dentro de 6 meses. En cuanto aparece el donante, te llaman y tienes que llegar a Córdoba, en mi caso, que yo soy andaluz, y los trasplantes de infantil se hacen en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía. Tenía que llegar a Córdoba en X horas antes de que el órgano se parase o dejase de funcionar. La incertidumbre tiene la parte de que es mala porque no sabes cuándo te va a llegar, pero también tienes el alivio de que no sabes cuándo te va a llegar, así que nunca puedes estar preparado. Vamos al día justo del día de la llamada. ¿Qué estaba haciendo cuando sonó el teléfono? ¿Y dónde estabas y qué sentiste cuando dices, es hoy? Hoy me toca hacer el trasplante. Me acuerdo perfectamente de ese momento. Bueno, estaba en el pueblo de un amigo con 16 años y estaba justo cruzando un puente que pasa por encima de la autovía. Íbamos al restaurante del padre de un amigo para cenar y me llamó mi madre. Yo se lo cogí normalmente como esperando que iba a ser una llamada rutinaria de mi madre para saber dónde estoy, para saber que si me tiene que recoger o cualquier cosa. Pero me llamó y me preguntó, yo noté en su voz ya que había algo que había cambiado. Me preguntó si había cenado. Le dije que no, que iba justo de camino al restaurante, que íbamos a cenar en 10 minutos. Y ella me dijo, bueno, ok, Dani, pues date la vuelta, ve a casa de tu amigo, coge la maleta, que vamos a recogerte. Y yo a ella dije, ok, se está liando. Dije, ¿qué pasa? Nos acaban de llamar de Córdoba, que hay un donante y tenemos que ir para allá pitando leches, básicamente. En ese momento yo básicamente rompí a llorar. Recuerdo que no fue un llanto como desconsolado, muy emocional, sino que fue más como una respuesta automática de mi sistema nervioso de lágrimas y lágrimas y lágrimas. Yo seguía hablando por teléfono con mi madre, me di la vuelta en el puente y bajando las escaleras del puente fue cuando ya corté la llamada y recuerdo que venían todos detrás de mí para preguntarme qué pasa, si estoy bien. Y nada, les di la noticia, le dije que ya me habían llamado de Córdoba, que no iba a cenar con ellos, lógicamente, y que tenía que recoger rápido porque si no se liaba, básicamente. Quiero también apreciar una cosa, que es que al final ninguno de mis amigos cenó. Todos vinieron en la furgoneta de la madre de mi amigo, que me llevaron a mi casa en Marbella y de ahí ya sí que fui con mis padres. Pero recuerdo que estábamos sorteándonos quién podía venir conmigo en el coche para acompañarme. Todos querían venir y la madre de mi amigo al final nos metió todos en la furgoneta como pudo. Fue un camino de llanto. Ojalá tener un vídeo de la furgoneta porque tendría que ser ridículo la situación de todo el mundo. Dani, que no sé qué. Yo estaba también completamente sobrepasado y no sabía cómo reaccionar ni cómo lidiar con ellos. Y recuerdo que pedía un paquete de Kleenex tras otro. Y bueno, cuando llegué a mi casa en Marbella, estaba ya mi padre con todo listo, mi madre con todo listo. Me monté en el coche, me despedí de mis amigos y sorprendentemente, no sé si fue una reacción de mi cuerpo para protegerme de mí mismo o qué, pero lloré los primeros 20 minutos de trayecto. Cogimos la autopista para ir para Córdoba, me quedé frito. Como que ya me había sobrepasado la situación, había llorado todo lo que podía llorar, me había pensado ya todo lo que tenía que pensar y mi cerebro se apagó. Me dormí, recuerdo que me despertaron ya llegando al parking del hospital y bueno, ahí ya de nuevo empezó toda la sensación de agobio y de estrés y de incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Yo llegué al hospital sobre las 11 de la noche, en ese momento ya no tenía el móvil, o sea, no quería coger el móvil, quería estar con mis padres, no recuerdo mucho más de eso, pero recuerdo que me pusieron en una habitación en la zona de oncología infantil, un ambiente lógicamente muy serio en el que se tratan enfermedades encima con niños pequeños muy serios y no había un solo ruido y estuve en una habitación ahí desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta que me llamaron para entrar en quirófano. ¿Y cómo fue la despedida antes de entrar con tus padres? También lo recuerdo perfectamente. Recuerdo estar en el pasillo, mi padre a la derecha y mi madre a la izquierda y el celador llevándome en la camilla, mi madre llorando desconsoladamente.
Mi padre también, lo cual me impactó mucho porque nunca había visto llorar a mi padre así y muy pocas veces había visto llorar, si es que lo había visto llorar alguna vez. Yo les dije que estaba bien, que estaba en manos de profesionales, que ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer, que no había nada más que hacer, que se tranquilizaran, voy adentro y a ver qué tal. ¿Qué fue lo último que tú pensaste antes de cerrar los ojos? Es que simplemente estaba como, no pensé algo específico, simplemente estaba como intentando saborear el momento, si es que puedo decirlo así. Suena muy dramático, pero al final en un trasplante no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal, no sabía nada. Y quería simplemente agarrarme a lo que tenía en ese momento, que era pues los cirujanos, que bueno, el equipo fue bastante tranquilizador. Me vieron la cara de shock absoluto que tenía y recuerdo al doctor Rafael Figueros, que me dijo que no tenía ni ganas de operarme ya, que él estaba harto de hacer trasplantes, que era su día a día, que era el pan de cada día, que estaba harto ya de operar, que no quiero ni operarte, Daniel, que no me pongas esa cara porque no te vine a operar. Y yo recuerdo que ese humor negro y ácido y que quizá a alguna persona no le habría funcionado, pero a mí en ese momento fue como lo que me hizo poner los pies en el suelo y decir: no soy el único, no soy el primero que ha pasado por esto, no seré el último. Soy un número más, pero no en el sentido negativo de que no tengan cuidado conmigo, ni mucho menos, sino en el sentido de que se ha hecho tantas veces que estoy seguro de que va a salir bien. Me calmó bastante el equipo de cirujanos de allí. Esto es un poco una crítica hacia la sociedad, pero en España nos ponemos mucho la chapita y la medalla de que tenemos el mayor índice de donación de órganos del mundo, que es cierto, pero estoy seguro de que nadie sabe el número real de donantes por millón de habitantes que tenemos en España. Y es ridículo. El número de donantes que tenemos por millón es de 47. A mí cuando me lo dijeron yo pensé y dije, 47.000 personas solo de 1.000.000. Y me dijeron, no, 47. 999.953 personas dicen que no, antes de morir para donar sus órganos. Sin embargo, nos jactamos de ser el número 1 de donación en el mundo. Yo estuve 3 años y medio en lista de espera para el trasplante de hígado, tanto por la dificultad que fue encontrar un donante compatible con mi grupo sanguíneo y demás factores, pero también estoy seguro de que habría mucha gente que podría haber donado ese órgano. ¿Qué le hubieses dicho a ese Dani de hace 7 años, que está ahora con 23 años? ¿Qué le hubieses dicho a ese Dani que estaba a punto de ser trasplantado? ¿Lo hubieses tranquilizado? ¿Qué le hubieses dicho? Sí, básicamente, lógicamente, cuando la película está por contar, no sabes cuál va a ser el final y estás pendiente a todo, estás preocupado por cualquier mínima cosa, por cualquier factor que pueda cambiar algo. Y yo simplemente le diría que tranquilo, que está en manos de profesionales. Va a llegar a los 16, a los 17, a los 18, a los 20 y a los 23 a día de hoy. La vida va a dar un cambio para bien brutal. El trasplante va a ser una segunda vida. Se suele decir dona órganos, dona vida. Y es real. A partir del trasplante comenzó una segunda vida para mí. Yo pasé de tomar más de 20 pastillas y algunos sobres de medicación al día. El mes del trasplante, por ejemplo, tomé 6 pastillas al día, que para mí eso era una locura. O sea, yo iba con un pastillero siempre en el bolsillo y sonaba como un sonajero cuando andaba. Y el trasplante bajó la carga de medicamento brutalmente. O sea, buena cara, el color, los ojos blancos... tenía apetito, tenía ganas de comer, pude hacer más deporte, se me fueron muchos efectos secundarios que radicaban de la tantísima medicación que tomaba, que al final sí que te ayudan muchísimo para una cosa, pero te quitan para otra, te bajan la tensión, te dan dolores de cabeza, quitan aún más el hambre, te hacen tener mucho sueño, estás muy cansado y a raíz del trasplante todo eso básicamente se fue. Yo recuerdo a mi madre llorar viéndome comer después del trasplante, porque repetía. Yo, para mí, la peor hora del día antes del trasplante era la comida, porque siempre discutía con mi familia, porque no comía con mucho asco, como si no me gustase la comida. Realmente me gustaba, simplemente es que mi cuerpo la rechazaba. Así que yo al Dani de 16 años le diría que todo va a cambiar, para bien. Ya que estamos hablando de muchas cosas después del trasplante, ¿qué es lo primero que tú recuerdas al despertar, abrir los ojos? Recuerdo mirar hacia abajo y verme las piernas vendadas. Y yo dije, ¿le verás tú que me han operado de las piernas? Digo, le han liado y no me han hecho el trasplante, me voy a tener que meter otra vez en quirófano. Se lo dije a mi madre, que estaba al lado de mí. Lo primero que hice fue preguntar por qué tengo las piernas vendadas. Me explicaron ya que era para que la circulación fuese más fluida, porque al estar tumbado, la propia gravedad hace que el flujo sanguíneo sea más lento, porque bueno, cuando estás de pie, pues la gravedad hace que la sangre baje las piernas. Y como iba a estar tumbado durante semanas, básicamente de recuperación, las vendas eran importantes para que toda la sangre circulase completamente por el cuerpo. Y recuerdo que, por muy vacío que suene, ese fue mi pensamiento cuando me desperté. Muy sedado, muy anestesiado. Y recuerdo que mi madre me dijo, no, es para la circulación, para que te vaya todo mejor. Y yo dije,
y me dormí otra vez. Y no recuerdo cuánto tiempo dormí, pero creo que me dormí también casi otro día entero y ya me volví a despertar. ¿No pensaste en ningún momento, joder, estoy vivo? ¿Tú sabías que 100% ibas a volver o tenías alguna duda? No, o sea, yo no tenía ninguna certeza de nada. O sea, yo iba con el culo al aire. Yo, lógicamente, cuando ya fui consciente de despertarme y preocuparme de cosas menos banales que porque tengo las piernas vendadas, como que me agarré a la cama de la Junta de Andalucía, que por cierto podéis hacerlas un poquito más grandes, no quepo en la cama desde los 16 años y hay mucha gente que sufre lo mismo, o hacerlas extensibles, seguro que no cuesta tanto. Me desperté y dije, estoy bien, no me duele nada, todo el mundo me mira y me dice que ha salido genial. Fueron 9 horas de operación, simplemente dar gracias, apreciar que me había despertado, pero me habría molestado mucho que mi último momento hubiese sido antes de la operación. Hubiera preferido haberme despertado y saber que había salido mal antes que dormirme y no darme cuenta o no enterarme nunca de que había salido mal por el propio hecho de poner un punto final yo mismo a mi vida y ser consciente de que se ha luchado, se ha hecho lo que se ha podido. Eso, simplemente el hecho de despertarme me dio mucha tranquilidad, el preguntar a mis familiares y que vieran que todo estaba bien. Fue muy bonito, la verdad. O sea, en cuanto me desperté, recibí el calor y el amor de toda mi familia. También me dijeron que tenía un montón, que el móvil me había explotado de notificaciones de amigos míos, de gente de mi clase, de compañeros de todo tipo. Pero bueno, en ese momento no tenía cuerpo para mirar el móvil, tampoco me podía reclinar mucho para mirar porque estaba completamente tumbado, me dijeron que no me podía mover mucho. Simplemente apreciar que todo había salido bien. Como todo es una evolución, seguir viendo qué me pedían, qué me decían, qué tenía que hacer ahora, qué iba a pasar conmigo ahora después del trasplante, las pautas a seguir y seguir adelante. ¿Y durante ese tiempo que estuviste en recuperación, hubo algo o alguien que fuese imprescindible esos días? Hombre, desde luego que mis padres, lógicamente, estuvieron durmiendo en la sala de espera del Reina Sofía muchísimos días, hasta que ya era un poco más estable la situación y sí que se fueron a un hotel. Uno de ellos siempre se turnaba porque uno siempre quería estar cerca de mí por si acaso pasaba lo que sea. Lógicamente la preocupación de un padre o de una madre es brutal. Indispensable el trato de los enfermeros, las enfermeras del Reina Sofía, la cercanía con la que te trataban, el cariño que te tenían, notabas que realmente querían estar ahí, porque como debe ser la vida de una persona que está lidiando con personas que están tan en una UCI, niños sobre todo, enfermos, y creo que debe ser muy complicado mantener esa sonrisa para que la persona enferma no se venga abajo. Y recuerdo con mucho cariño a Teca, que era una enfermera de Córdoba que se podría haber jubilado hace muchísimos años y era una persona que tenía botellas de agua fría con mi nombre en una nevera para traérmelas a mí solo porque, bueno, era mayo en Córdoba, os podéis imaginar el calor que hacía y yo tenía más sed que nunca, o sea, yo no paraba de beber agua. Y esa mujer me trajo para mí un cubo de hielo, me ponía las manos en hielo, o sea, la verdad que el cuidado que recibí de los profesionales fue sin ninguna queja. Todos con muchísima prudencia, todos con muchísimo cariño, muchísima cercanía. Al final parecía como si fuesen familia mía, uno más de la familia. Había una enfermera que me dejó su iPad para ver a Nadal, que jugaba contra Djokovic en mayo de 2018 y me encantó. La verdad que fue una cosa que me abstrajo de la realidad en la que estaba, que era que no me podía mover de la cama. Cualquier cosa que fuese entretenimiento o una distracción, por poca que sea, ya era un alivio absoluto. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a caminar, comer o hacer valerte por ti mismo, tener una vida normal? Hubo una complicación bastante grande, de hecho, y fue que cuando te hacen un trasplante, por ejemplo, de hígado, te suelen poner una malla sintética para sujetar más o menos el órgano en sitio durante esos días en los que se está como afianzando en tu cuerpo. Yo tenía 2 drenajes, uno aquí y otro aquí, que no paraba de drenar líquido y drenaba mucho más líquido del que era normal para la evolución normal de un trasplante. Y se dieron cuenta a los pocos días, quizá a los 6 días, recuerdo. También yo creo que porque yo estaba en lista de espera infantil porque en la lista de espera de adultos la espera podría ser mucho más larga, porque hay mucha más demanda, lógicamente, de órganos para adultos que para pediatría. Se dieron cuenta de eso, me tuvieron que operar de nuevo, lógicamente no otro trasplante, pero sí que me tuvieron que abrir para cambiar esa malla. Así que eso fue un pequeño setback del trasplante que hizo que se alargase un poco más el tiempo en la UCI. Pero yo finalmente estuve 2 semanas y pico en la UCI y después una semana más en planta. Y yo recuerdo que empecé a andar con la ayuda del fisio del hospital a las casi 2 semanas. O sea, yo estuve 2 semanas tumbado en cama en la que perdí toda mi estructura muscular,
que bueno, yo siempre he sido un chico delgado, así que me quedé básicamente en los huesos. De hecho, recuerdo que un amigo mío vino a visitarme. Recuerdo su cara al verme, nada más que tenía nariz y mandíbula, o sea, ¿no? Era un esqueleto básicamente. Y bueno, lógicamente por esa pérdida de masa muscular tan drástica, por no moverte, me costó muchísimo volver a empezar a andar, tuve que aprender a andar de nuevo, gracias al fisio del hospital. Recuerdo que fue una época también muy difícil, aparte de lo obvio que es mentalmente, por esa sensación de ser completamente dependiente del resto de personas a tu alrededor. Tuve bastantes golpes de ansiedad de intentar levantarme yo solo porque no podía más con que solo pudiese hacer cosas cuando tenía alguien al lado. Poco a poco se hizo, fue duro y no salí del hospital de rositas, lógicamente. Tuve que tener más meses en casa de recuperación, pero ya el simple hecho de estar en mi casa era un lujo. Pensaba en la UCI el momento de llegar a mi casa y sentar a tomarme un yogur en mi sofá. O sea, el hecho de estar sentado era un lujo. Yo no podía estar sentado. En cuanto me reclinaba un poco, me pusieron 78 grapas en la barriga, así que con la presión que yo tenía no podía moverme nada. Recuerdo soñar con estar sentado, comer por mi cuenta o beber algo por mi cuenta. Y bueno, en el momento en el que llegué a mi casa y pude cumplir mi sueño de tomarme un yogur sentado, que fueron las semanas más largas de mi vida, por el calor que hacía en Córdoba, por la situación, por el dolor, por la incertidumbre. Pero recuerdo que el momento en el que yo llegué a mi casa, propio momento en el que yo puse un pie fuera del hospital y noté el sol en mi piel, valió la pena todo. O sea, cada segundo de sufrimiento y de incertidumbre se vio remunerado por mil de disfrutar hasta el más mínimo detalle de cualquier cosa que podía hacer en mi rutina de antes del trasplante. Y también me ayudó mucho a eso, a apreciar lo que tenía. Me lo intento recordar a mí mismo cuando me quejo de cualquier otra cosa, de cosas más banales que tenemos en el día a día, una mala nota o un problema con cualquier amigo o cualquier cosa. Y es un trabajo que tengo que hacer bastante a menudo porque, por desgracia, los humanos somos muy costumbristas y nos acostumbramos a la norma muy rápido y nos olvidamos de lo que tenemos también muy rápido. ¿Crees que desde la operación eres una persona diferente? ¿Cambió tu forma de ver la vida? Yo creo que sí. O sea, es un poco ambiguo, sí y no, porque lógicamente mi ser sigue siendo yo, sigo siendo Dani, pero desde luego que me ha dado muchos puntos de vista que ni sabía que podía tener. O sea, cuando te pasa algo que te saca tanto de tu zona de confort, ya no solo te das cuenta de lo que no sabías, sino que te das cuenta también de lo que desconocías que no sabías. La ignorancia de lo que no sabes es mucho mayor que lo que sabes que desconoces. El trasplante me hizo darme cuenta de cosas que ni me había planteado, que a día de hoy, pues eso, creo que sigo siendo la misma persona, pero desde luego con otro enfoque y más puntos de vista que son muy nutritivos a la hora de cualquier otra situación que me llegue, la verdad. ¿Cómo fue? Yo, como siempre, desde los 8 años he estado liado con hospitales y médicos y demás. El propio hecho de saber de lo que es capaz un hospital te hace ver que cuando vas a una revisión cualquiera o a una analítica o a cualquier otro trámite de hospital, te hace ver que, aunque sea un rollo tener que ir al hospital, porque nadie quiere ir al hospital, lógicamente, sabes que puede ser mucho peor y que encima de ti en ese hospital hay gente que está deseando ser tú, que está deseando ser tú y saber que te vas a ir después de 2 o 3 horas. Ahora mismo, ¿cuáles son tus sueños o metas? Mi sueño realmente es seguir mi vida académica. Ha sido una cosa que he pospuesto en algunas ocasiones por motivos A y motivos B, y que también se me ha ralentizado mucho por la propia enfermedad y los cuidados y muchas cosas que vienen a raíz del trasplante. Pero ahora mismo mi sueño yo creo que sería dedicarme a lo que estoy estudiando, que es física. Me apasiona, es lo que siempre me ha apasionado desde pequeño. Desde pequeño soy un friki de la astronomía, me flipa también porque es algo que te abstrae de lo que vemos cotidianamente, que siempre es lo mismo, entre comillas, lógicamente. Pero el hecho de saber que hay algo que existe para lo cual tú eres irrelevante, sé que suena negativo, pero te da también otra perspectiva que es menos humana y te hace apreciar más el hecho de que estés aquí. O sea, el hecho de que hayas llegado a ser consciente de que existes. Yo creo que la astronomía me ha hecho también ver eso muy claramente y ver que somos muy pequeños. Hay una frase que no recuerdo exactamente de quién es esta cita, pero
el hecho de saber lo pequeños que somos es lo que nos hace grandes. Ahora mismo mi meta es seguir con mis estudios de física. No sé si seguir con física, con astrofísica o física cuántica. Eso ya se verá en el siguiente capítulo. Yo creo que ese es mi plan. ¿Eres feliz? Tengo una mala relación, creo, con la palabra felicidad, porque creo que se ha mal usado mucho, o creo que se espera, cuando se dice que quieres ser feliz, yo creo que la felicidad es más el hecho de ser consciente de tus actos y estar conforme con lo que haces, con las cartas que te da la vida, porque creo que nadie puede ser feliz permanentemente, o sea, creo que es una sensación más, no efímera, pero sí más temporal. Soy feliz en el sentido no en el sentido de que estoy en el nirvana, pero sí que soy feliz pese a todo lo que me ha pasado, también me ha hecho apreciar mucho más y soy mucho más feliz. Creo que a raíz del trasplante o a raíz de mi enfermedad que si no hubiese tenido mi enfermedad. Hay muchas cosas que me hacen ser feliz, o sea, yo creo que todo lo que cada uno puede tener en su vida, como sus amigos, sus relaciones interpersonales, pareja, amigos, familia y demás, son cosas que te hacen ser feliz en el día a día. Creo que me gusta más mi yo con esta historia que mi yo si hubiese tenido una infancia más normal o más típica del resto. ¿Sientes que llevas una parte de alguien contigo? No. Y de hecho lo he pensado mucho porque es la realidad. O sea, mi actual hígado vino de otra persona. Muy generosamente decidió donar. Bueno, es cierto que llevo esa parte de esa persona conmigo, pero creo que nuestro propio cerebro es muy primitivo como para ser consciente de que podemos llevar a alguien dentro de nosotros de esta manera, por ejemplo. O sea, creo que el cerebro no ha evolucionado tan rápido como nuestro entorno. Creo que nuestro entorno es la evolución de nuestro entorno es lo que nos ha hecho ser, es lo que ha hecho que sea posible que llevemos a otras personas dentro de nosotros, que suena muy mal, pero es el trasplante realmente. Así que creo que el cerebro humano no está preparado para asimilar que este órgano que llevas es de otra persona. O sea, yo no noto ninguna diferencia de mi hígado propio al que tengo ahora. Así que no, o sea, lo he pensado mucho, pero creo que hay como una barrera cognitiva que tu cerebro te bloquea para que no te vuelvas loco. Ahora mismo, todas las personas que están esperando un trasplante, en tu caso todo ha salido bien, ¿qué le dirías ahora mismo? Lógicamente cada caso es único y mi situación, por ejemplo, un trasplante de hígado, la suerte de que mi enfermedad fuese de hígado es que el hígado, por ejemplo, es un órgano que no tiene terminaciones nerviosas, así que no duele, no molesta como tal. Así que mi espera fue, entre comillas, indolora, así que no quiero tomarme la potestad de decir a gente como mirando desde arriba de que ya estoy trasplantado qué deben hacer o cómo deben llevar su historia, pero si tengo algo que me ha enseñado el trasplante es que todo va mejor. Esa incertidumbre tan mala que a la vez te da esa calma de no saber nada. Queremos ser ignorantes también en algunas partes y también saber la realidad de todo y la verdad absoluta de todo no es bueno. Yo le diría que tengan paciencia, confíen en los profesionales. Por suerte, en España los trasplantes de órganos están muy bien hechos. Es uno de los países con mayor índice de éxito en los trasplantes. A día de hoy, por suerte, las cosas avanzan a un ritmo vertiginoso. O sea, cosas que hace 20 años eran impensables para un trasplante, ahora son pan de cada día. Simplemente que lo hablen con sus familiares, con sus amigos, que estoy seguro que encuentra gente que le puede dar consejos muy buenos. Yo, si no hubiese escuchado a muchos amigos míos, no sé cómo habría estado ese tiempo de espera. Que compartan, que hablen, que no tengan vergüenza de decir que están esperando un trasplante. Sé que es algo muy fuerte y que la gente no está acostumbrada a escuchar, pero es la realidad y se debe decir. Hay que ir hacia adelante y si estás esperando un trasplante, a lo mejor está por venir. Así que vamos para adelante. Si pudieras mirar a los ojos a la familia de tu donante, ¿qué es lo que le dirías? Es muy complicado saber qué decir porque el gesto que tuvieron y que tuvo esa persona que falleció, que bueno, en España es anónimo para el que no lo sepa, para evitar problemas entre las dos familias en caso de que haya gente que quiera aprovecharse de algo de la otra familia o pedir algo a cambio y demás, lo cual me parece bien que sea anónimo. Es una pena porque quiere decir que no sabemos relacionarnos incluso con gente que nos salva la vida, pero yo si pudiera decirles algo, lógicamente le diría gracias.
mil gracias. No sé si sería consuelo o les gustaría escucharlo, pero ese gesto y desagradecidamente el fallecimiento de esa persona que donó este hígado ha ido a parar en el cuerpo de una persona que tiene, gracias a eso, muchísimas más ganas de vivir, que han dado vida de una cosa tan triste como puede ser la muerte. Y también es una enseñanza de que hasta de lo más malo se puede sacar algo positivo. Yo lo devolveré al mundo donando también mis órganos, así que muchas gracias. ¿Qué mensaje le darías a las personas que aún están dudando o no quieren hacerse donantes? Yo lógicamente entiendo lo fuerte que puede parecer o lo antinatura que suena el hecho de que vayan a usar tus órganos después de tu muerte para salvar a otra vida o para incluso para investigación científica, básicamente. Cuando fallezcamos vamos a sentir lo mismo que antes que cuando nacimos. No te va a doler, no vas a sentir nada negativo y todo lo contrario, vas a regar un campo de vida que de un solo cuerpo se pueden salvar decenas de vidas por todos los órganos que se pueden aprovechar, la médula, todo. Que piensen realmente ya no solo lo fuerte que puede sonar, sino realmente lo pragmático que puede ser y el bien que hace para el resto, que realmente no cuesta nada, es marcar una casilla. Ser donante es marcar literalmente una casilla y esa casilla, ese gesto con el boli salva decenas de vidas. Sobre todo con la investigación científica salvará miles de vidas en el futuro, ya no solo directamente, sino indirectamente. Así que no veo una razón por la que no donar tus órganos. ¿Pensaste en escribir un mensaje por si no despertabas? No solo lo pensé, sino que lo hice. Suena muy dramático y muy peliculero, pero cuando te das cuenta de que es tu realidad y de que es factible, de que puede ser una de las ramificaciones que tome esa operación, sí que lo piensas y lo haces. La escribí para varias personas y las dejé muy bien escondidas para que en caso de que todo saliese bien no la encontrasen antes de que yo llegase a casa. No me gusta mucho hablarlo porque parece como muy peliculero y muy de llamar la atención, pero realmente cuando no sabes si vas a tener la oportunidad de despedirte como tal, quieres dejarlo todo sobre seguro porque no voy a tener una segunda oportunidad para decirle a las personas que más quiero lo que quiero decir antes de irme. Así que sí que lo hice y lo volvería a hacer pese a darme un poco de vergüenza. ¿Y esa carta, después de que tú llegaste a casa y la encontraste en los lugares que le escondiste, la compartiste con alguien o alguien sabe su existencia de la carta? Gente sí que sabe de su existencia, nunca se la enseñé a nadie, o sea, nunca le di la carta designada a esa persona. También lógicamente por vergüenza, porque cuando sabes que no te van a ver después de que lean eso, tú dices lo que sea y no lidias con las consecuencias. Sí que hay gente que sí que lo sabe, pero no se la enseñé a nadie. Espero que mi siguiente carta sea dentro de mucho tiempo y seguro que será mejor que la que escribí con 16 años. ¿Y la siguen manteniendo? No. ¿Algo más que quieras decir tú? ¿Creas que deberías decir o que nos ha dicho? Y bueno, yo creo que como último mensaje, para cerrar un poco esto, diría que ya que estamos en la era de la información y en la era de la concienciación, pediría a la sociedad que yo conozco al menos, que es la española, que hagamos una tarea un poco más de autocrítica, más que solo tratar el tema del trasplante y de la donación como una competición y que somos los primeros en el mundo en donantes, ya que, como he dicho antes, son 47 personas por cada millón. No siempre que se hable acerca de ello sea como simplemente para jactarnos de lo buenos que somos como país, sino como un poco más con el enfoque de qué podemos hacer para, en vez de 47, que sean 48, y en vez de 48, que sean 49, y así hasta que lleguemos al millón. Aunque lógicamente no se van a aprovechar 1 millón de donantes porque no hay tanta gente que necesita un trasplante, pero estoy seguro de que se puede subir esa cifra. Ayudar a las personas que están en situaciones de este tipo, ya sea enfermedades que necesiten un trasplante, que sean enfermedades más degenerativas como el ELA, por ejemplo, la ley ELA, que no se aprueba aún. Es una vergüenza. Hay gente que tiene que gastar muchísimo dinero de sus propios ahorros y necesita ayudas de familiares y de muchísimas personas simplemente para mantenerse con vida en un mes, y las ayudas que reciben son ridículas. Creo que podemos hacer un mejor uso del dinero público, seleccionar mejor en qué invertirlo. Hay dinero de sobra para que la gente que está en una situación tan complicada como esa enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica o otras muchísimas, tenemos potencial para hacer la vida mucho más fácil a los enfermos de este país. Simplemente hacer autocrítica y no solo pensar que somos los mejores en ello. Y donad órganos, que donáis vida.